Yo creo que a día de hoy la sociedad no es libre por el hecho de que a la gente le falta muchísima información. Y hay una frase que dice, solo la verdad os hará libres. Si a nosotros nos falta una parte del puzzle, ¿cómo vamos a tomar una decisión? ¿Cómo vamos a actuar si nos están engañando deliberadamente para que no tengamos el puzzle completo? El problema es que tú no sabes que no sabes lo que está pasando. Repiten mensajes idénticos. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. No solo controlan el contenido de las noticias, sino que dictan de qué se habla y de qué no se habla. En el libro Manufactura del Consentimiento de Noam Chomsky se habla sobre una teoría de los medios, sobre cómo los medios realmente son un gran aparato de manipulación para hacerte pensar que lo que te conviene es lo mismo que le conviene a la élite poderosa que domina el mundo. Noam Chomsky parte a los consumidores de contenido como dos grandes grupos. Hay un 80% de la población que realmente difícilmente van a cuestionar aquello que reciben como información de los medios formales. Esta es la gente manipulable, pero bajo un modelo democrático, esta base 80% susceptible a los métodos populistas de comunicación son los que realmente acaban siendo determinantes para la manera en cómo se trabaja en la democracia. El otro 20% es la élite, son los pensadores, los escritores, los políticos, la clase educada, los líderes de opinión. Pero ellos también juegan un papel al modificar los patrones de consumo de información e incluso las opiniones del 80% altamente manipulable, que la mayoría de la gente cree que es parte del 20% y raramente lo es. Hay una creación de contenido consensual o de alguna manera planeada que se hace en la élite de los medios y poco a poco eso se va distribuyendo, multiplicando y replicando hasta llegar a los medios más chicos, a los medios más locales, hasta las plásticas de WhatsApp de tus tías, pero todo es un discurso que está articulado desde un pico de la pirámide y poco a poco se va replicando. Seguramente News has become all too common on social media. repitiendo palabra por palabra aquello que se les escribe desde arriba, desde el pico de la pirámide, para que se replique y se contextualice para el otro 80% que son los participantes democráticos. Esto juega un papel interesante también para la manera en cómo nos relacionamos con nuestra propia historia, porque hoy en día los medios funcionan como un tipo de archivo compartido histórico y cultural. Hay mucha gente que se refiere a periódicos famosos como el New York Times como si fuera una foto fidedigna de la verdad, pero lo que olvidamos es que realmente los medios no son imparciales. Equivocadamente hay gente que dice que los medios de comunicación son un tipo de cuarto poder, pero hay una gran diferencia. Los primeros tres poderes son poderes públicos. El cuarto poder es realmente un poder privado. Los medios, en su mayoría, funcionan realmente como empresas. Tienen que hacer reportes de resultados, tienen inversionistas, tienen valor de acción y tienen rentabilidad. Esta lógica, la rentabilidad, aplicada a la manera en cómo funcionan los medios, distorsiona, pervierte y modifica nuestra relación con la información. La hace incapaz de ser imparcial. Un periódico no puede hablar en contra de aquello que lo permite existir. Un periódico, antes de ser periódico, un canal de televisión, antes de ser canal de televisión, primero es una empresa. Primero tiene que ser rentable, tiene que poder continuar existiendo. Imagínense lo conflictivo, lo paradójico que es que nosotros vayamos a ver archivos históricos de periódicos que son empresas con el motivo de la ganancia, patrocinadas, con empresarios, CEOs, mesas directivas e inversionistas, y lo usemos como la verdad de lo que sucedió ayer y hoy. Así que el medio opera con 5 filtros. Primero es que tenemos que pensar en los medios como empresas, que tienen dueños, tienen inversionistas y tienen que declarar ganancias. Y bajo la lógica del capital, todo es secundario a la declaración de ganancias. El segundo filtro es que todas las empresas de medios de alguna manera funcionan con anunciantes. El verdadero cliente de los medios es el anunciante, son los patrocinadores. Nosotros, los que consumimos información de periódicos y noticias, no somos el cliente, nosotros somos un producto. Nuestros datos, nuestra información y nuestras preferencias se venden a los anunciantes para que hagan anuncios más específicos que lleguen directamente a nosotros y a nuestros intereses. El tercer filtro es la élite mediática. Los líderes de opinión que funcionan dentro de los medios, que enmarcan la pauta narrativa de qué se puede hablar, qué no se puede hablar, cuáles son los temas importantes, cómo se hace el encuadre de estas noticias de las que vamos a platicar y cuál es el ángulo a través del cual nos vamos a acercar a estos problemas. Estas élites mediáticas, además, lo que hacen es que cierran la puerta a todas las voces que son divergentes, subversivas o que son de alguna manera contrarias a la postura de poder que normalmente se hace en los medios tradicionales. El cuarto punto importante para la manufactura del consentimiento es la censura. Tal cual, más allá de solo manipular, distorsionar y encuadrar diferentes noticias, hay algunos temas de los cuales simplemente no se habla, llegando al punto de restricciones legales para que no veamos algún ángulo específico sobre lo sucedido o algún evento histórico que es importante para nuestra memoria histórica. El quinto punto que es importante para la manufactura del consentimiento es la creación de un enemigo en común. Es muy normal que algunos medios con algún bias ideológico específico traten de hacer una convergencia de un solo enemigo, ¿no? Simplificar la narrativa. Porque imagínate lo difícil que es explicarle a la gente la complejidad del cambio climático o la complejidad del riesgo ambiental en el que estamos viviendo. Es mucho más fácil decir que el verdadero enemigo es tu responsabilidad individual. Y si tú tomaras buenas decisiones, no habría ningún problema en el cambio climático. De hecho, la idea principal de la manufactura del consentimiento, como la ponen en el libro, es hacer que la mayoría ignorante piense que por voluntad propia está de acuerdo con la minoría dominante. Es sembrarnos la semilla de que las ideas son nuestras. Es tomar estas palabras como significantes, estas frases de microondas, como un pensamiento prearticulado, sin que realmente nosotros hagamos el proceso de argumentación y pensar que la idea es nuestra. ¡Democracia! ¡Honestidad!
honestidad. Y después ver un político en la tele que nos promete resolver ese problema con un enemigo en común, con un encuadre conveniente, escondiendo sus intereses económicos, y todavía tenemos la soberbia de decir, estoy de acuerdo con él, porque pienso igualito que él. Esto va, de nuevo, en directa oposición con la idea de que los medios acaban funcionando como un contrapeso para la corrupción política, que la libertad de los medios es importante porque contrarrestan la corrupción, cuando no, realmente lo que está pasando es que hay una lógica por detrás del propio funcionamiento mediático, que es la lógica del capital, que es la lógica del interés financiero, y esa lógica, aunque es muy silenciosa y muy sutil, dobla la mano de todas las decisiones que se toman dentro de un medio y acaba perpetuando las condiciones materiales que la permiten y la producen. Entonces, cuando les hago este mensaje, les quiero recordar que lo peligroso de esto no es que no sepas lo que está pasando, sino que la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que no sabe lo que está pasando. Si los medios cobran del Estado, no son medios, son propaganda. Yo comentaba mi experiencia en un medio de izquierdas de España, que yo, pues claro, cuando eres estudiante, al principio de aquella, yo cogía lo que me venía, ¿no? Y yo subí un artículo, era como una columna de sociedad. Y había una parte, o sea, eras hablando de la pena de muerte, ni siquiera tenía que ver ni con machismo ni con feminismo. Y me acuerdo que decía, el hombre que mató a tal y luego la mujer que mató a tal. Y me dice, me llamaron de redacción. Y dicen, ¿cómo que la mujer que mató a? Y yo, claro. Igual que 3 párrafos más arriba, el hombre que tal. Y me dicen, no, es que esto, por línea editorial, es que falleció a manos de... Y esto me pasó a mí. O sea que luego... Los hombres matan y las mujeres fallecen a mano. Uno es el sujeto activo y otro es el pasivo. ¿Me explico? Las 10 estrategias que se utilizan a través de los medios masivos de comunicación y cuyo fin es el control de la reacción de la población. Estas estrategias están divididas en 2 bloques. El primero, relacionado con la limitación de la información y las decisiones, y el otro, con la influencia directa en la psique del sujeto. Comencemos por el primer bloque y la primera estrategia. Primera estrategia, la distracción. Una de las más usadas y posiblemente las más reconocibles cuando se recae en ella, consiste en mantener la atención del público distraída de decisiones o temas importantes a través del diluvio de información secundaria y sin valor. El objetivo no es solamente la distracción, sino también hacer que el público tenga poca memoria a largo plazo, de tal manera que cualquier escándalo que pueda empañar a ciertos grupos sea fácilmente reemplazable por otros temas. Un ejemplo de aquí, de España. Si hablamos de casos de corrupción, seguramente te sea más fácil recordar el caso de los papeles de Bárcenas, o la trama Gürtel, o las tarjetas Black, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos se acuerdan de los seres de Andalucía, o de los casos de los cursos de formación? A no ser que seas alguien muy metido en política, te habrás acordado ahora. De esta forma no solamente te bombardean con información inútil, sino que en un momento dado podemos tapar errores propios saturándote con errores ajenos. Segunda, crear problemas y proponer soluciones. O también llamada la estrategia problema, reacción, solución. Esta es mi favorita porque es la más descarada, más incluso que la anterior. Consiste en crear un problema o una situación prevista para crear una reacción en el público, ya sea miedo, rechazo, compasión, lo que convenga. De tal manera que se genera un clima de demanda social que se satisface con una serie de medidas planteadas como una solución a esa situación o problema. Como ejemplo, os dejo en la descripción este mini documental sobre la gripe A, que es bastante interesante y representativo de lo que estamos hablando. Aunque como ejemplo directo os dejo este otro sketch que resume cómo crear pánico bursátil con esta estrategia. What does that mean? Well, things, let's say, are just going along as normal in the market, and then, suddenly, out of the blue, one of these very sharp and sophisticated people says, "My God, something awful's going to happen! We lost everything! Oh, my God, what are we going to do? What are we going to do? Shall I jump out of the window? Shall I jump out of the window? Exactly, let's all jump out of the window! Oh, sell! We've lost it! Sell! Yes, precisely, yes. And then a few days later, this same sophisticated person said, I think things are going rather well. And everybody says, yes, I agree with you. I think we're rich, yes. Número 3. Estrategia de la gradualidad. Nosotros queremos implantar una medida abusiva y sabemos que va a provocar un rechazo rotundo en la población. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil, la vamos implantando poquito a poco con otras medidas secundarias que, una vez pasado el tiempo, la hayamos implantado todo de tal manera que la gente no se ha dado ni cuenta e incluso lo han aceptado. Es como el chiste de la suegra. Te dijeron que pasaría allí solo unos meses y después de 5 años ya perdiste la esperanza de que se fuera. Porque estas situaciones son un chiste, ¿no? Este vídeo de Spanish Revolution lo explica muy bien. De hecho, ejemplifica cada una de las estrategias que vamos a comentar aquí. Pero esta concretamente es muy suculenta. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior. Estamos en el año 2012, creo que esto es lo que necesita España, los españoles, para que haya crecimiento económico y... Número 4. La estrategia de diferir. Volvemos a plantear la situación. Queremos implantar una medida abusiva, con la que sabemos que la población no estará para nada de acuerdo. Podemos hacerlo implantándola poco a poco, pero hay otra manera. Planteando la situación como una medida dolorosa pero necesaria. Algo que se hace por nuestro bien. El famoso me duele a mí más que a ti.
Fijaos qué buena estrategia si la combinamos con la segunda, porque tiene un rasgo que bien se podría combinar con el otro, ya que con un buen problema entre manos puedes proponer las soluciones más coercitivas que tengas, que siempre lo harás por el bien común. Esta estrategia funciona por dos motivos. El primero es la habituación. Nos habituamos a la precariedad, sobre todo si nos han vendido como algo necesario para solventar un problema mayor, y nos lo implantan además poquito a poco. Y en segundo lugar están nuestras expectativas a largo plazo. Solemos pensar que los momentos malos no serán eternos y que en el futuro siempre vamos a estar mejor, y por lo tanto no será necesario aplicar estas medidas en el futuro, ¿verdad? ¡Oh, qué tierno! Sin embargo, es la mejor forma de implementar recortes de gastos, limitación de derechos, precarizar las condiciones de trabajo o incluso la mejor manera de justificar políticas exteriores tan agresivas como una intervención pacificadora. Por ejemplo. 5. Utilizar el aspecto emocional más que el reflexivo. De esto también hablábamos en nuestro vídeo sobre las mentiras de los medios de comunicación. Lo mismo hoy te animan a ser feliz con tu opulencia y mañana te hacen sentir culpable. Y es que la mejor manera de anular la reflexión objetiva racional es llevar el debate al terreno emocional. Una frase tan sencilla como mañana te puede pasar a ti tiene muchas implicaciones. Para empezar, provoca una reacción emocional inmediata al identificarte dentro de una situación amenazante que en principio no tendría por qué pasar. En este caso provocamos miedo. Y llevada la discusión al terreno emocional y personal, cualquier reflexión racional queda empañada por lo que serían nuestras respuestas más viscerales, que se avivarían además si las compartimos con un grupo numeroso de personas. Y en el caso de que alguien se contraponga o intenta arrojar un análisis contrario desde la razón, inmediatamente es tachado de insensible, de no comprender la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma estupenda de llegar a muchísima gente y de silenciar a cualquier disidencia. Más adelante, a través de otra estrategia que encaja a la perfección con esta, veremos qué fácil es manipular a la población a través de sentimientos negativos. A partir de aquí pasamos a las estrategias de influencia directa en nuestra psique. Número 6. Dirigirse al público como si tuvieran poca edad. Si te tratan como un chaval de 12 años, tenderás a actuar como un chaval de 12 años. La infantilización de la sociedad tiene sus ventajas. Para empezar, tienes a una masa poblacional que son adolescentes adultos, que basan sus decisiones en lo rápido, inmediato y satisfactorio. Y por otro lado, son individuos que actuarán según dicten sus emociones, porque tampoco saben reflexionar sobre los sucesos. Para ello solo debes hablarles como si fueran niños, con un lenguaje que se aventura como claro, pero poco preciso. Vamos a subir los impuestos a los ricos para beneficiar a los pobres. Muy bien, a Robin Hood, de acuerdo. El artículo 13 te dejará sin YouTube. Dios, qué horror, os vais a quedar sin Tito Psicoblog. Pero, ¿qué significa realmente estos enunciados? ¿Acaso la población sabría decir en qué consiste? Porque mensajes como estos suelen ser muy comunes. Número 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Básicamente es tocar lo máximo posible la educación para que las clases más bajas tengan la peor educación posible. Y si para disimular tenemos que poner métodos de evaluación cada vez más fáciles, pues mejor. Así enmascaramos la mediocridad. Ojo al dato, no confundir educación con instrucción. Instrucción es adquirir conocimientos y habilidades. Educación es el desarrollo de convicciones, voluntades, carácter y concienciación. Un analfabeto puede ser muy educado, pero no instruido. Y una persona muy instruida puede carecer por completo de educación. Y en esto consiste este sistema, en instruir más que educar, a pesar de que se utilicen ambos términos como sinónimos. De esta forma, tienes a ciudadanos muy hábiles para sus trabajos, pero con poco criterio político-social, de tal manera que proponga lo que proponga, se acepta. Número 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. ¿Qué es lo último que haríais en vuestra vida? Fiesta, tía, que básico, ¿no? Me lío a tiro hasta que me maten a tiro. ¡Vamos! Básico, si estás solo puto día de fiesta. Yo fumaría mucha hierba, la verdad. Vale, estos son solo los más borrachos y flipados que te puedes encontrar en una noche de fiesta. Pero no hay que negar que existe una veneración por lo mediocre, se romantiza, se hace seguimiento como una moda o el estado ideal a seguir. Nos reímos del tonto porque sus incongruencias evidentes nos hacen ver que somos más inteligentes, pero paralelamente nos sentimos sospechosamente identificados con él. Eso sí, todos caemos en el sesgo de pensar que los mediocres son los demás, pero nosotros no. Todo el mundo es idiota menos yo. La mediocridad es conveniente para mantener una misma línea de pensamiento. Aquellos que disientan son fácilmente localizables. Además, lo intelectual es también sinónimo de inquietud, y no queremos vivir inquietos, sino tranquilos. La ignorancia es la felicidad. Número 9. Reforzar la culpabilidad. ¿Recordáis que la estrategia 5 correspondía con otra más efectiva? Pues esta es. Esta estrategia consiste en hacer creer a la población que la culpa de su situación actual es suya. Y desde este punto de partida tenemos muchos matices. Manipulamos emocionalmente a través de la culpa, por lo que anulamos cualquier reacción contraria. Y presentamos además a los líderes como los salvadores, los que sí pueden hacerse cargo de la situación que nosotros mismos nos hemos cargado. Y por supuesto, como de una reprimenda se tratase, nos siguen tratando como a sujetos infantiles incapaces de hacerse responsables de su presente. Además, esta medida se puede implantar de una forma muy sutil. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Esta quizás sea la más difícil de explicar porque ¿cómo un poder va a conocer a cada uno de los individuos? Pues es más fácil de lo que parece, porque no consiste en conocerte a ti,
a nivel individual, sino de conocerte a ti a nivel grupal. Los grupos son más fáciles de definir y de predecir, incluso algunos han sido creados por estas formas de poder. A día de hoy, a través de redes sociales, podemos conocer todo lo que nos convenga de un individuo. ¿Os acordáis de este experimento social que a la vez era una campaña concienciadora? Todo lo que el adivino sabe de ti, lo ha sacado fácilmente de tus datos de la red. Aunque tampoco hace falta saberlo todo, solo hace falta saber lo que interesa. Recordemos que tenemos valor como grupo, y los grupos tienen objetivos, normas y costumbres comunes. Si queremos llegar a ellos, basta con enfocar el mensaje para que sea atractivo para ellos. Por cierto, antes de terminar, este decálogo es comúnmente asociado al lingüista y activista político Noam Chomsky, muy conocido también por sus estudios de la manipulación a través de la propaganda, aunque su autoría real es de Sylvain Timsit, que recopiló estas 10 estrategias en 2002. En el orden del día se habla del nuevo orden mundial, que ya ni se esconde, ya lo digo directamente. Nuevo orden mundial, quizá gobierno único mundial, moneda única mundial. Bueno, ellos juegan su juego y están ahí vertiendo una información para ver si todos a través del egregor lo acabamos creando, ¿no? Ya sabes cómo funciona esto. Pero la cuestión es, Robert, ¿la cosa está tan mal como la pintan? Que va, siempre es lo mismo. Ellos controlan el flujo de la información, y controlar el flujo de información es controlar el flujo de la mente, es controlar el flujo de las emociones y por lo tanto de la creación y manifestación de realidad. Entonces, tal y como pensamos, tal y como sentimos, es tal y como vivimos y tal y como manifestamos. Si ellos nos hacen pensar de una manera que les conviene, nosotros acabamos sintiendo y pensando de esa manera. Hemos visto muchas veces cómo a río revuelto ganancia de pescadores, o cómo en las crisis hay personas que prosperan y gente que se hunde. Todo depende primero de qué entiendas que está pasando, cómo te adaptes a lo que está pasando, cómo aceptes partes que son inevitables y partes que son evitables. Pero ellos quieren que prácticamente todo lo que nos ofrecen sea inevitable, cuando realmente no están haciendo nada nuevo. Quiero decir, aparentemente están haciendo cesiones de soberanía a España, cuando España ya no tiene ninguna soberanía. O sea, España ya está completamente vendida al mejor postor y no tenemos absolutamente nada de propiedad sobre el país. Entonces, ¿qué cojones están haciendo allí? Pues un paripé, como siempre. Entonces, todo es de cara a la galería, todo es de cara al paripé, todo es para ir creando de manera implícita nuestro consentimiento. Porque si pudieran utilizar la fuerza militar para obligarnos a hacer todo, ya lo habrían hecho. Entonces, si no lo pueden hacer de esta manera y se valen de subterfugios, es porque no pueden hacerlo de una manera completamente directa y frontal. Por eso crean esas comisiones, esos eventos, para fingir que están haciendo algo, como si realmente se decidiera algo en una reunión pública. Todo se ha decidido previamente en reuniones privadas. O sea, ¿qué sentido tiene? De hecho, nos llegaba una misiva a las personas que están trabajando allí en Madrid, diciéndoles que durante estos días que están en la cumbre de la OTAN, pues que salieran un poco a la calle, que tuvieran en cuenta que, claro, que hay grandes mandatarios y que por lo tanto pues hicieran teletrabajo, o sea, que se quedaran en su puta casa, porque venían esta gente importante que sí que merece el aire que respira, y vosotros, pobres mortales indignos, mejor que os queréis recluidos en vuestra cueva de la que nunca tendríais que haber salido. Pues es un poco el mensaje que nos han llegado desde siempre, que ellos son dignos del oxígeno que respiran y nosotros mejor que nos tapemos la boca porque contaminamos solo con respirar. Nos están vendiendo por una parte que si la paz, que si no sé cuántas historias, que si la justicia, la Agenda 2030, y qué hacen mandando armas de aquí y allá. Es completamente insostenible. Ese discurso se va cayendo a pedazos. Entonces el sistema se está desmoronando por todas partes y cada vez lo va a tener que ver más gente porque las pruebas son más explícitas. Podemos aceptar que alguna gente no viera toda la manipulación sanitaria de estos 2 últimos años porque por lo menos intentaron crear un discurso potente desde los medios de comunicación, pero es que ahora no hay manera. El otro día estaba saliendo una noticia que vinculaba el cambio climático con la violencia machista. Digo, hombre, a ver, esto está... O sea, así. Pero diciendo que, por ejemplo, que en el huracán Katrina, pues claro, hubo más casos de violencia y violencia homófoba, machista. Digo, hombre, violencia en general cuando hay crisis, pues claro, pero violencia machista específicamente porque hace más calor. Digo, hombre, a ver. Pero eso lo estaban diciendo por la televisión, o sea, y las periodistas es que casi no sabían ni qué cara poner. Decían, a ver, qué chorrada estoy diciendo. No me lo creo ni yo. Vivimos en un estado fallido, porque el Estado constantemente está cometiendo abusos y estamos completamente indefensos jurídicamente ante esos abusos. Si se demuestra que los medios de comunicación del Estado están corruptos, los jueces están corruptos, la policía, por lo menos los altos mandos, están corruptos. Si los políticos, obviamente, son corruptos, ya es su naturaleza, entonces, ¿qué herramientas nos da el sistema para protegernos de los abusos que están previstos y están contemplados? Claro, están llamando a la revolución. Es que la están obligando, la están presionando para que haya. Entonces digo, no nos estáis dando ninguna herramienta, es una guerra. Ese es el problema. Entonces, claro, nuestra parte divulgativa es exponer que eso es un Estado fallido, y no el Estado de España, cualquiera, si están todos regidos por las mismas mafias. No es que España sea una mierda y Francia sea la hostia. Francia están igual o peor, y ya no hablemos de Latinoamérica. Estamos en todas partes igual. Esto es un combate común, es un combate colectivo, cada uno en su lugar, pero tenemos que ir exponiendo todo lo que hay, para que el que no se ha enterado todavía piense que los políticos están aquí para protegernos, que se entere de una vez. ¿Hablamos de una revolución a lo V de Vendetta? Casi. ¿Qué tipo de revolución?
Porque la gente aquí está un poco desorientada. A ver, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle, nos manifestamos? ¿Qué hacemos? A ver, salir a la calle es una parte. Sí. Claro, pero no es una parte en el sentido militar. No es que vamos a derribar el Congreso y le vamos a pegar a cañonazos. Eso no es útil, eso no es necesario y no va a funcionar. Y a veces se te volverá en contra. Si utilizas la violencia, se va a volver en tu contra. Otra cosa es que tú te respondas frente a una violencia estatal. Entonces, la respuesta tiene que ser más inteligente y tiene que ser utilizando otros medios distintos a los que están utilizando ellos. Ellos tienen que utilizar una apariencia de legalidad todo el rato, una apariencia de formalidad. Ellos no quieren mancharse las manos, ellos quieren proteger todavía ese sistema, ¿no? El otro día el juez Marchena, no sé si es el líder o no sé qué del Supremo, diciendo que se está manchando la credibilidad del Supremo. ¿Qué credibilidad tenéis, mamarrachos? ¿Qué credibilidad? Si durante 2 años habéis estado desaparecidos y siguiendo órdenes liberticidas e inconstitucionales, ¿qué credibilidad vais a tener? Digo, que me diga que somos inocentes, ¿vale? Demostrarlo entre la justicia, pero credibilidad, prestigio, ¿qué mierda vais a tener? Pues entonces vamos a intentar manchar esa credibilidad porque no la tienen. O sea, digo, vale, si sois malos, que quede retratado que sois malos. Y si queréis ejercer el poder por la fuerza, intentadlo. Hacedlo por la fuerza, hacerlo descarada y abiertamente. Pero con subterfugios, engaños y manipulaciones, eso ya se acabó. O sea, ahora estamos en una época en la cual si quieres ser oscuro, vas a tener el San Benito de oscuro y de malo. No puedes ser el malo e ir de bueno. Eso se acabó. Si quieres ser malo, quieres ser un corrupto, quieres ser un ladrón, vas a llevar el San Benito en la cara de corrupto, malvado y ladrón. No, encima voy a ser yo aquí el garante de la justicia y el premio Nobel de la Paz. No, eso se acabó. Que es lo que hemos vivido hasta ahora, una hipocresía lacerante e insultante. Nos han estado insultando en la cara durante todo este tiempo. ¿Hay medios de derecha en España? Porque yo no he visto ninguno. Bueno, a ver, esto lo podríamos llamar, como les gusta llamar aquí en España, pseudomedios de derecha. ¿Cuáles son? Porque... A ver, yo qué sé, tienes el ABC, tienes La Razón, tienes El Mundo, pero es lo que te digo, al final no deja de ser PP State of Mind, de alguna manera. Misma narrativa. Para mí, ponga la cadena que ponga, cuando estoy en España, misma narrativa. Comunismo 100%, no hay libertad de expresión. No, a ver que no. Para nada. Hay libertad de expresión hasta cierto punto. Esto lo digo muchas veces a la gente. Es como si tú no te quieres salir del tiesto, eres libre, claro que sí, pero vas de aquí a aquí, no puedes pasar de aquí. Si pasas de aquí, empiezan a pasarte cosas. Exacto. A mí me da mucho miedo, o sea, porque he estado viviendo en Estados Unidos, entonces allí tienes el derecho de libertad de expresión. Es el First Amendment. Puedes decir lo que quieras, cuando quieras, hate speech, not hate speech, tienes libertad de expresión. A mí me da un miedo aquí en España decir lo que realmente pienso, por las consecuencias que puedo tener. Pues, publico en inglés, digo, vivo en Estados Unidos, así que me dejen tranquila. Uno de los pilares de un sistema democrático de verdad es la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Si no tenemos libertad de opinión y no tenemos libertad de expresión, para hablar de cualquier cosa, esto no es una verdadera democracia. Que no nos estén tomando el pelo. La desinformación no es bidireccional, es unidireccional. Es decir, yo puedo desinformar, pero a ti no se te ocurra decir nada que vaya en contra de mi narrativa, porque entonces voy a considerar que tú estás desinformando. Porque quien nos dice esto son los caraduras que nos están mintiendo todos los días a la cara, Fernando. O sea, ellos que son los grandes desinformadores, en esencia, te dicen a ti que no desinformes. Y luego se inventan pues comités de sabios, comités de científicos que nunca han existido, que esto es una gran falsedad, pero por favor, que nos dejen de tomar el pelo. No somos muy listos, pero tampoco somos tontos totales. Esa es la realidad. La naturaleza del poder es esta. Siempre es extensiva, siempre. Por naturaleza va a intentar extenderse. ¿El límite quién lo pone? La moral de la población. Es decir, hasta qué punto usted permite que el poder se entrometa en su vida. Si tú permites que llegue al extremo de que te diga qué sustancia te tienes que inyectar en tu propio cuerpo para poder acudir a un cine, a un bar o para poder salir de tu casa, el problema no lo tiene el gobernante. No lo tienen los medios de comunicación, lo tiene usted. Tenemos que insistir en esta lucha, en separar además sobre todo los grandes medios de comunicación que son lobbies controlados por los mismos que controlan los partidos y la banca. Es que son todos hoy en día lo mismo. Y entonces lo que hay que potenciar es todo lo contrario, nada de ver esos medios, sino todos los demás, los youtubers, la gente que se expresa libremente, porque es la única manera. Habrá algunos que difundan cosas que no sean correctas, pero viendo uno todo el panorama puede ya ajustar mejor su manera de pensar a la realidad de las cosas. Pero lo que viene de arriba no, porque está todo ya muy trillado, pero si es que se ve en, por ejemplo, Televisión Española. En Televisión Española, ¿cuánto han hablado del caso de Begoña Gómez, del caso del hermano de Sánchez? ¿Cuánto? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Por no decir nada. De Begoña empezaron a hablar cuando ya era inevitable. Cuando ya Begoña llevaba 2 veces que había ido al juzgado a declarar. Hasta entonces ni abrieron la boca sobre ello. Entonces hay que tener en cuenta que nos jugamos mucho y que hay la oportunidad de quitar el poder a los orcos. Entonces, pues eso, empecemos el tiempo de los hombres como son los hombres, luchadores. Y yo, cuando hablo de hombres, no digo hombres y mujeres, porque yo incluyo a todo el género humano, no a nada del lenguaje la neolengua esta que nos. Hay una cosa que dices tú, unidad de entendimiento. Bueno, decía Blas Piñar. Bueno, sí, pero es unidad de entendimiento. Unidad de entendimiento, o sea, a tope. El sistema, bueno, análisis rápido, ¿no? Pues se trata de atomizar, ¿no? Atomizas grupos, los enfrentas unos a otros. Y cuando te unes, cuando la sociedad, lo hemos visto con la DANA, ¿no?
la solidaridad de los españoles realmente está muy por encima de la clase política, de la clase económica. Y eso yo creo que ese pozo sí que hay que seguir conservando. Lo hemos tenido de siempre, hay que seguir incidiendo para que eso continúe así, porque es la única manera que tenemos de proteger la libertad. Y libertad fundamental, no hablo de libertad libertad fundamental, que es la libertad de expresión, libertad de educación, libertad religiosa, que están siendo erosionadas sistemáticamente desde todo tipo de poder. Como he dicho, una teatrocracia son gente manejada desde mucho más arriba, que el único que interés es el mismo interés que tienen las corporaciones mafiosas. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. El asunto es ese, que para que la gente se dé cuenta de que todo es mentira, tenemos un problema, hay una labor muy grande por delante. El asunto es, voy a citar a Mark Twain, es más fácil engañar a las personas que decirle a las personas que han sido engañadas. Entonces, esto se puede extrapolar a muchos otros ámbitos. La realidad es que las redes sociales, gracias a Dios, están siendo un foco de batalla contra ese adoctrinamiento masivo que se lleva dando desde la televisión muchísimos años. Entonces, a todos nuestros compañeros de redes sociales, vosotros eclécticos, yo Red Pill, Víctor Domínguez Wall Street, Wallcast, todos estamos siendo la fuerza de empuje y la fuerza de resistencia contra todo este adoctrinamiento. Así que tenemos que seguir peleando, no debemos de desistir, y sobre todo el mensaje principal, aparte de decirles que izquierda, derecha, que todos obedecen al mismo amo, también tenemos que decir que tienen que apagar la televisión, que es la herramienta que utilizan los amos para tenernos a todos sumidos en la ignorancia y en el relato que ellos nos quieren imponer. Cualquier atisbo de duda o cualquier expresión que sea, oiga, a lo mejor esto no es lo correcto, automáticamente las masas de acoso recurren a catalogar y etiquetar a esa persona, ya sea fascista, ultraderechista, racista, machista, negacionista, que en realidad son términos que han perdido su significado, pero que son muy útiles sobre todo a la hora de observar cuando alguien ve esos linchamientos que se producen, decir, bueno, yo no quiero que me pase esto, entonces lo que hago es autocensurarme. A mí realmente lo que más me preocuparía si hubiese un Insta que preocuparme serían los tragacionistas, que no se cuestionan absolutamente nada y que además participan activamente. Esto es algo que realmente es lo que me preocuparía más, el tragacionismo, ese tragacionismo de aceptar la retórica oficial, de no cuestionarse absolutamente nada y sobre todo también de intentar desprestigiar constantemente y linchar a todo aquel que muestre un pensamiento crítico o que al menos cuestione si las políticas que se están adoptando y la defensa de ciertos postulados son ciertos o no lo son. Es todo un cuento orquestado, un juego social. Cuando nos embriagan de fantasía, nos perdemos y perdemos la lucidez. El agregado estadístico social presenta una mediocridad exacerbada. Si te sales por el lado de la lucidez y defines la realidad con espíritu crítico, te categorizan por cuestiones de economía mental, por cuestiones de miedo. Y si no, te mantienes en la mediocridad. Los que somos el último reducto de lucidez, estamos relegados al ostracismo, a la crítica. Lo que me gustaría definir, y mi cuento de buenas noches, es que la gente profundice en el término de la distopía, para alcanzar la lucidez y no caer y no perderse más en la fantasía que nos han hecho creer. En 2030 las élites económicas ya están advirtiendo de una de las mayores crisis económicas que va a padecer la historia de la humanidad reciente. 2030, qué irónico, ¿no? En 2030 nos tenemos que preparar para la mayor crisis que hay. Pero de momento estamos viviendo una fase distópica. Si sigue así, acabaremos como las películas de Mad Max.